Muy bien. En esto de la tentación, y recuerden que la tentación se da, escuchen bien, la tentación se da porque en nosotros se desarrollan perspectivas de vida, intereses, sentimientos, elaboraciones de pensamientos, criterios, que a lo largo de años se forman y que están en absoluto desacuerdo con la forma de pensar, la forma de entender las cosas, con los intereses, los deseos, los gustos, las motivaciones que surgen alrededor de las propuestas de Dios para nosotros. ¿Ve? Difícilmente nosotros podemos decir que crecimos a la sombra de una crianza según la voluntad de Dios, ¿ya? Sin que nosotros desconozcamos la buena fe y la saludable intención de los padres nuestros por darnos lo mejor y por criarnos de acuerdo a costumbres, tradiciones que son las que se han aceptado como válidas. Sin embargo, cuando una persona se enfrenta al hecho de querer construir su vida alrededor de los propósitos de Dios, construir su vida buscando hacer la voluntad de Dios, descubre en él una poderosa resistencia porque no encajan las propuestas de Dios expresadas en la Escritura cuando la Escritura en una forma saludable se interpreta. Esas propuestas de Dios chocan con las formas de entender la vida, de actuar en la vida, de pensar, con las búsquedas nuestras, los intereses nuestros adquiridos por nuestra formación en el mundo. De hecho, tenemos que decir con dolor que en nuestra vida en el mundo, en medio de gente noble, gente válida, como nuestras familias, o el círculo de amistades, que a veces es un círculo muy saludable, muy bueno, pero uno tiene que decir que esos patrones no han sido formados en un verdadero conocimiento de Dios. Porque una cosa es lo que uno ha hecho por la formación religiosa, ya sea católica o evangélica o musulmana o lo que sea. Una cosa es lo que uno ha hecho por el manejo tradicional religioso y otra cosa es cuando uno comienza a descubrir la realidad de la demanda de Dios para la vida de nosotros los seres humanos. Y entonces en la propuesta de Dios, anclada la propuesta de Dios sobre una estructura de valor eterno, porque el programa de Dios es eterno, y todo depende de la eternidad, es decir, el sistema de valores que nos sostiene a nosotros parte del principio de la eternidad, y la interpretación que hacemos de lo bueno, de lo malo, de lo correcto, de lo no correcto, de lo conveniente y lo no conveniente,
eso lo interpretamos no con la medida de unos cuantos años o unas cuantas circunstancias existenciales, sino con la medida total de una propuesta de eternidad. Cuando yo digo que en los últimos 5 años a mí me está yendo muy mal, por ejemplo en los negocios, eso es una medida que no tiene que ver con una interpretación que venga de parte de Dios. Y decir que soy muy de malas y que me está yendo terrible y eso me tiene totalmente afligido porque me siento fracasado, siento que mi vida como que va perdiendo el sentido porque nada me está funcionando. Esa interpretación no viene de Dios, es una interpretación cultural, es una interpretación que el mundo ha construido y por tanto esa es una interpretación que se opone a cualquier visión objetiva cristiana. La tentación es precisamente eso, que tratando yo de vivir a la altura de la propuesta que Dios me está haciendo y ajustando mi existencia a esos presupuestos de Dios, termino descubriendo que en mí hay un interés por ver las cosas de otra manera, por entender la vida desde otra perspectiva y por moverme en la existencia en la búsqueda de cosas que son unos intereses totalmente distintos de los que Dios me plantea. ¿Eso dónde está sembrado? Esa forma de ver las cosas, ese sentir, esa apreciación. La Biblia define eso como algo que está en el corazón nuestro. ¿Ya? Por tanto, el problema de la tentación no es lo que está afuera. Recuerden eso siempre. El problema de la tentación no es nada de lo que está afuera. Aunque nosotros señalamos como factor tentador muchas cosas que están afuera y sentimos que esas cosas como que nos están induciendo a hacer lo incorrecto, a hacer lo indebido y no nos damos cuenta que esas cosas no nos harían ni cosquillas, no afectarían en nada nuestra vida si ellas no tuvieran digámoslo así, una demanda desde el interior nuestro. De modo que el elemento tentador por excelencia es lo que nosotros llevamos por dentro. Y por tanto, vencer la tentación no es ponerme a pelear con una propuesta que se me hace, frente a la cual tengo inclinación, aunque sé que Dios dice que no debo hacer eso, que debo hacer otra cosa, que debo comportarme de otra manera. Mi victoria sobre la tentación no es luchar contra eso formalmente porque tarde o temprano voy a ser vencido. Mi victoria sobre la tentación es poder quitarle el territorio representativo que tiene eso en el interior de la vida mía. ¿Me están oyendo? Sacarlo de mi corazón. Sacarlo de mi corazón. Quitarle su vigencia en el interior mío. Porque allí es donde es tentación. Allí es donde tiene poder para inclinarme hacia algo que es contrario de lo que Dios me está pidiendo. ¿Ya? Allí es donde tiene el poder de hacerme sentir el deseo, el gusto, a hacerme correr detrás de su interés. ¿Por qué? Porque está en mi corazón como una expectativa, como una forma de entender las cosas, está dentro de mí. Y claro, esa pelea, cuando yo quiero librarla con todo lo que hay afuera y cierro los ojos para no ver lo que hay afuera
y aparece lo que representa el factor tentador que está allí de frente, y yo me aparto y yo miro hacia otro lado y no me doy cuenta que aunque me aparte y mire hacia otro lado, va a caer dentro. Y donde quiera que esté, aún con los ojos cerrados, sigue siendo tentación porque está dentro de mí. ¿Sí me están oyendo bien lo que estoy diciendo? Está dentro de mí. Que el pobre hombre no puede resistir la tentación que le representa a su compañera de trabajo. ¿Ya? Su esposa está en la casa y está en el trabajo, está en la empresa, y allí hay una dama que dice, esa es la obra del diablo. Porque yo no sé qué hizo esa señora para meterse tan profundo en mi corazón. ¿Ya? Porque yo apenas la conocí aquí en la empresa. Y de un momento a otro, yo estoy sintiendo que tengo un vivo interés por ella. Y a mí me parece que es que a mí me han dado algo. Porque yo no veo razón para que eso surja. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? El pobre hombre no sabe que lo está tentando no es la señora, no es la muchacha que trabaja con él, aunque ella se muestra insinuante, porque allí es donde está la falsedad de la interpretación. Ella se muestra insinuante y él dice, vea lo que es el diablo, ¿no? Lo que es el diablo. Y sucede que el diablo es el que lleva en el corazón de él. El demonio que le está haciendo resistencia a su interés de serle fiel a su esposa, no es esa señora que está insinuante y que está hablándole y está dejándole ver el interés que ella tiene por él. No es esa señora. El gran problema que él tiene es que él formó y a lo largo de muchos años ese tipo de inclinación, ese tipo de gusto, ese tipo de complacencia, esa estructura de orgullo masculino, de sentirse importante porque hay una vieja que se muestra interesada por él. Y no es la esposa, porque pues si es la esposa, ¿qué chiste es eso? ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? Lo estoy diciendo con ironía, ¿no? Estoy diciendo con ironía. No me vayan a interpretar mal. La ironía es necesaria muchas veces, porque él dice, pero es que la única persona que se interesa por mí es mi esposa, la que está pendiente de mí es mi esposa, pero frente a la cultura del mundo, ¿eso qué es? Pues es la esposa. Pero cuando hay otra y una chica atractiva que se muestra interesado en él, eso a él le representa una cosa muy atractiva, y ese atractivo no tiene que ver con la simple belleza de ella, sino con la forma de pensar que él tiene guardada y que nunca ha trabajado. Porque culturalmente así se le estimuló su mente y su corazón en el ambiente masculino en el que él creció. Yo me acuerdo que en mi recién convertido, una de las molestias grandes de mi papá fue eso, ¿no? Mi papá fue un hombre mujeriego, fue un hombre mujeriego, un sinvergüenza típico. Mi papá
me regaló como 25 hermanos. Papá muy generoso con nosotros. Y él me preguntaba, bueno, ¿y usted qué? Y yo le dije, ¿qué, papá? ¿Y con las mujeres qué? ¿Cómo así que con las mujeres qué? No me va a decir que usted me va a volver un bobo, que usted me va a volver una persona de esas personas que no va a tener ningún interés por las mujeres que se muestren interesadas en usted, porque usted es un hombre, usted es un varón. Yo entendí la formación de mi pobre papá. Imagínense, tenía 15 años yo y mi papá me sale con esas. A los 15 años, la gran preocupación de él no es el cambio religioso. La gran preocupación de él no es que yo me pierda metido en un ambiente religioso todo desubicado. No, la gran preocupación de él era si el hijo iba a resultar macho o no macho. Porque en ese ambiente evangélico ellos hasta la hombría la pierden. Esos prejuicios que se elaboran culturalmente, ¿no es cierto? Y era todo lo que le preocupaba a mi papá. Ahora, entonces uno se imagina toda la escuela que pasivamente uno recibió al respecto, en la nobleza del corazón de gente que en uno martilló cosas continuamente en la formación que le dieron. Y eso está allí. Eso está allí. Luego, cuando uno, en su interés de ser cristiano, se enfrenta a todas esas elaboraciones culturales en las que uno se formó, eso es lo que uno siente que lo golpea tan duro, que lo afecta, que lo hace como una persona incapaz de ser victorioso porque no puede evitar eso de pensar, sentir, desear, buscar las cosas en la forma que culturalmente a uno lo prepararon. Entonces uno cree que el factor tentador está allá afuera y nosotros nos podemos encerrar como hacían en la Edad Media esos hombres que se encerraban en los monasterios y todavía lo hacen, ¿no? O los que se iban al desierto huyendo de las tentaciones y no sabían que el problema lo llevaban en la mente de ellos. Y ellos se encerraban luchando con pensamientos, con deseos, con inclinaciones. ¿Qué era lo que llevaban? Y nunca lo enfrentaban superándolo en ellos porque siempre vieron que el factor tentador era el diablo enemigo que inducía esas cosas y no sabían que esas cosas estaban metidas en la estructura de su forma de pensar y de su forma de entender la vida. ¿Ya? Por eso, hermanos, vencer las tentaciones se vuelve un problema muy serio porque nadie trabaja sus esquemas mentales. Nadie se dedica a superar maneras de pensar que tienen y que fueron formados de una forma arbitraria, fueron elaborados de una forma arbitraria, fueron construidas de manera equivocada. ¿Cuántos errores cometieron nuestras madres? ¿Cuántos errores cometieron nuestros padres para ponernos a ver las cosas de una determinada manera, a veces con sus dichos, a veces con su disciplina, regida por esquemas que ellos traían de la formación de ellos y que muchos de ellos no tenían que ver con una claridad auténticamente cristiana? ¿Cuánto de eso está en usted? ¿Cuánto de eso está en mí? Que todavía no hace mella, todavía no hace crisis porque no nos hemos enfrentado a alguna situación que los traiga a colación, que los ponga en vigencia, pero el día que tengamos que enfrentarnos a algo donde eso aparezca como una realidad interna nuestra, vamos a darnos cuenta que estaremos metidos en un infierno porque hay una fuerte tentación a hacer cosas contrarias a la claridad que hoy tenemos a la luz de la palabra. La palabra nos dice una cosa, el corazón nos dice otra. ¿Me están oyendo, hermanos míos?
Ese es el trabajo que Jesús hizo. Que el punto al que quiero llevarlos es que Jesús no fue victorioso sobre los factores de tentación en razón a que Él se enfrentó a sus gustos en la práctica de su vida diaria, sino que más bien en su proceso devocional, en su proceso de disciplina espiritual, Él sacó a flote todas aquellas cosas que estaban guardadas en la estructura de su corazón y las puso frente al poder de la palabra de Dios y logró erradicarlas, sacarlas del territorio interno de su vida, de modo que cuando los factores tentadores culturales aparecieron, él ya tenía claridades de Dios en él y tenía el dominio de su territorio porque a tiempo había sacado los factores culturales sembrados y que tenían una orientación distinta del propósito de Dios. Ese es el Jesús victorioso. Por eso el texto de la tentación es tan significativo. Es tan significativo. Por eso insisto en dejarles ver a ustedes cómo Jesús, después de su bautismo, y precisamente antes de comenzar su ministerio, Él resuelve ese problema. Él entiende que tiene que enfrentarse temprano antes de los sucesos. Ahora, Jesús no lo resolvió inmediatamente, pero lo que quiero decir es que Jesús se trabajó con tiempo. ¿Cuántas cosas debió Jesús someter en un tiempo determinado, presagiando que venía algo, someterlas a la disciplina de Dios, sacarlas de su corazón, elementos de la crianza social, de la crianza cultural, de la crianza religiosa que él había tenido, y que a pesar de ser religioso, se convertía en factor de tentación porque contradecía la propuesta de Dios que había para su ministerio. Y eso es lo que vemos. A Jesús no lo tentaron las viejas. ¿Me oyeron? No hubo problema con mujeres en Jesús. ¿Por qué? Porque en Jesús eso nunca tuvo un territorio central. Y yo creo que en la escuela que recibió eso no fue central para la vida de Jesús. Es que Jesús fue un hombre con una vocación tempranera desde muchacho. Se vio estimulado por todo aquello que lo relacionara con el propósito de su Dios con su pueblo. Fue un hombre desde niño trabajado por esa vocación y él no tuvo tiempo para ponerse a pensar en otras cosas. Él no tuvo interés en moverse en otras motivaciones. A Jesús nunca lo motivó el deseo de tener plata. A Jesús nunca lo motivó el deseo de tener poder humano. Cuando quisieron hacerlo rey, buscó la manera de escabullirse y se les evadió, porque en el plan de él no era tener ese poder. Él estaba tocado por otro tipo de interés y por eso lo que culturalmente le hacía mella a Jesús eran todas aquellas cosas de fondo religioso, a veces de fondo espiritual, de fondo social, religioso, que tuviera que ver con su ministerio. Por eso la tentación tiene que ver con la comida, tiene que ver con la forma de impresionar a la gente a través de un hecho religioso impactante, tirarse de un lugar alto y que no le pase nada, para decirle a la gente, crean en este hombre a quien Dios está respaldando de forma tan especial. Y Jesús descubre que eso es una tentación. Jesús descubre que es una tentación. ¿Y cómo lo descubre? Es que eso en el plan de Dios no está así. Por eso cuando a mí me dicen que necesitamos que Dios nos dé aquí muchos milagros y muchas sanidades,
yo le digo al Señor, Señor, líbranos de tentación. ¿Ya? Que se sane la gente, maravilloso. Que Dios sane gente aquí, que Dios haga milagros aquí, pero que no sean un espectáculo. ¿Me están entendiendo? Que la gente vive el beneficio, claro que sí. Yo me doy cuenta que Dios ha sanado enfermos en medio nuestro. Y Dios ha hecho cosas milagrosas, extraordinarias las ha hecho. Pero de eso, hermanos, nosotros no hacemos propaganda. Nosotros no hacemos propaganda. ¿Por qué? Porque esa es una forma de captar personas. Y esa captación de personas por propaganda de cosas extraordinarias no conduce a la fe, ¿ya? Eso no conduce a la fe, ¿ya? La fe es algo que se logra aceptando las razones de Dios, ¿ya? Y no por las cosas que Dios me hace a mí o por las cosas que Dios hace en un determinado momento, sino las razones que Dios me da por encima de cualquier cosa que pase. Esa es la fe. Y cuando yo sustento un pueblo por milagros, por sanidades, hermanos míos, eso genera una distorsión enorme, porque la gente va detrás de eso, ¿ya? Como iba detrás de Jesús por la comida que Jesús les daba milagrosamente. Y uno descubre que eso no salva a nadie. Eso no salva a nadie. ¿Por qué? Porque la gente no termina por aceptar las razones de Dios, sino que quiere ver es el hecho que le resuelva cosas sin que la persona se comprometa con la propuesta que Dios le está haciendo a su vida. ¿Me están oyendo, hermanos míos? Que Dios nos libre de tentación, que sanen nuestros enfermos, que haga sus milagros en medio nuestro, resolviendo situaciones que hay que resolver, pero no vamos a hacer de eso un espectáculo, porque ese espectáculo no hace parte de la propuesta de Dios. Jesús se tuvo que enfrentar a eso, ¿ya? Por tanto, en Jesús tuvo que doblegar ese tipo de sentimientos, ¿ya? Que yo creo que muchos de nosotros las hemos tenido que trabajar. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos puesto a orar diciéndole al Señor, Señor, que se sanen los enfermos, que la obra tuya se perfeccione sanando a los enfermos? Y uno quiere que los enfermos se sanen, porque la sanidad de los enfermos es bienestar para la gente. Pero la razón de la propuesta no es esa. La razón de la propuesta es que eso le dé prestigio a nuestro grupo, a nuestra iglesia. Como otros no están buscando el prestigio por ese lado, otros lo están buscando por el lado del dinero. Y entonces les ofrecen los reinos de este mundo y caen en la tentación de querer coger el poder, las riquezas, la ascendencia, el dominio de los reinos de este mundo para hacer una religión poderosa en este mundo. Es una tentación en la que ha caído mucha gente. Jesús no cayó. Jesús no cayó. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo me ponga a buscar el poder del mundo, la riqueza del mundo para sacar adelante la obra de Dios, en ese instante yo estoy cambiando de Dios. ¿Me están oyendo? ¿Por qué? Porque Dios no me ofrece eso me lo ofrece el mundo. Eso es lo que le dice el diablo a Jesús. Todo esto te daré si postrado me adorares. Es decir, no es el bien, sino lo que está detrás de todo eso. ¿Delante de qué me inclino? Cuando yo le acepto a un narcotraficante que le dé dineros a la iglesia de sus ganancias, y son dineros poderosos en el mundo, en ese instante yo estoy doblando mis rodillas ante el nefasto negocio del narcotráfico y estoy doblando las rodillas de mi estructura espiritual alrededor de un negocio criminal, de una cosa fea, cuando yo debiera conminar a ese narcotraficante a que se convierta a Cristo y deje esos caminos torcidos. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? Tentaciones son muchas a nivel religioso. ¿Cuántas debió enfrentar Jesús por el mismo estilo? ¿Por qué? Porque en la cultura nuestra está eso.
Por ejemplo, aquí nuestra cultura de colombianos es cultura de cosas fáciles. Consigamos dinero fácil, dinero rápido. Y por eso los pastores se llenan el bolsillo de la noche a la mañana. Y se vuelven ricos y hacen un negociazo de la religión. Y consiguen muchas cosas porque cayeron en la tentación y doblaron sus rodillas ante el Dios de este mundo. En la tentación del poder, en la tentación del control. Nunca se trabajaron eso. Nunca se trabajaron eso. Yo me acuerdo que estaba de pastor en la iglesia en Medellín y a dos cuadras de la iglesia en Medellín estaba el hospital San Vicente de Paúl, el hospital universitario. Y yo les he dicho a los hermanos que teniéndolo tan cerca, yo aprovechaba y me iba a 2 o 3 días temprano o al mediodía al hospital y entraba a reuniones médicas que hacían allí y me daban entrada y entré a reuniones de medicina interna con residentes de medicina interna, con residentes de ortopedia, entré a reuniones de ortopedia y alcancé a entrar a reuniones relacionadas con salud mental, que era siempre lo que más me entusiasmaba. Y me decían los docentes, ¿usted por qué no presenta el examen en la universidad para entrar a hacer la residencia? Y yo sabía que en mi corazón estaba el deseo. Yo sabía que en mi corazón estaba el deseo. Y estaba ya metido en el trabajo pastorado y estaba enamorado de mi pastorado. Yo era un hombre convencido de mi ministerio y nada, diría yo, me va a sacar del ministerio. Pues sí, habían cosas en mi corazón todavía que me podían sacar de mi ministerio. ¿Por qué? Porque yo podía decir, me voy a meter a hacer mi especialización y yo sé que me meto a hacer una especialización porque me abrieron las puertas, se volvieron muy amigables conmigo, me trataron muy bien. De hecho, yo hice el rural allí en Antioquia y tenía puertas abiertas cuando yo entendí, el problema no es eso. Y yo puedo ir a todas las reuniones y participar y conocer más para el ejercicio de mi profesión en el bienestar de la gente, pero el factor tentador estaba no allá, estaba acá. Estaba acá. Difícilmente uno no sale de la carrera de los estudios de la medicina general, uno no sale con ganas de hacer una especialización. ¿Quién no? Lo normal es eso. Y yo lo hice, y yo lo tenía, solo que después que me enfrenté al reto del ministerio y a la vocación ministerial, que es una cosa brava, yo no trabajé lo otro. Y puedo decir, eso fue del diablo que la iglesia estuviera a 2 cuadras a 2 cuadras del hospital. Yo no sé si me están entendiendo. No es del diablo. Eso es lo normal. Pero era tentación. La tentación no era eso que estaba allá, que es muy bueno. La tentación era para mi ministerio lo que estaba en mi corazón. ¿Me están oyendo, hermanos míos? Como para muchos es tentación en el ministerio, el dinero que quieren obtener. Hay gente que en el corazón lleva la idea de ser ricos, de ganar mucha plata, de prosperar tanto que se le reconozca por lo que tienen. Y bueno, eso en sí es un problema, pero vamos a suponer que el asunto no sea tan fuerte y usted llega a un tipo
de responsabilidades donde el factor dinero no es el centro, sino su compromiso a otro nivel. Por ejemplo, que usted sea un docente, un educador, que usted sea una persona administrando algo que usted administra muy bien, pero no le representa mucha ganancia. Si en el corazón suyo su deseo de dinero está, esa cosa tan noble que usted está haciendo no la va a disfrutar y va a ser una tentación continua estar buscando una alternativa que le represente mucho más ingreso, aunque menos compromiso, menos responsabilidad en el territorio real de su conocimiento. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? Factores tentadores. Factores tentadores. ¿Ya? Hay cosas que se siembran en el corazón y uno en la vida tempranamente abre muchas puertas. Hermanos, todos abrimos puertas de expectativas, de intereses, de deseos, solo que llegan edades en las que usted tiene que entender que todo eso no lo va a hacer. Todo eso no es posible, pero si la puerta está abierta, su corazón está expectante a ver qué oportunidad hay, qué debe hacer, con prudencia y con sabiduría. Cerrar las puertas por donde usted no va a tener nunca tiempo para meterse por allí. Y debe hacerlo con claridad. Es que yo quiero esto, yo todavía estoy expectante de esto, estoy buscando esto y tiene 60, tiene 70 años, tiene 80 años y yo todavía estoy buscando eso. Cuando lo que puede hacer y tiene a su alcance hacer, tiene todas las posibilidades de hacerlo, pero no lo hace con disfrute, no lo hace con entusiasmo, porque tiene muchas puertas abiertas todavía por donde quiere meter su vida. ¿Dónde está la tentación? Lo que hay en su corazón. ¿Ha quedado claro, hermanos míos? Lo que hay en su corazón. Ustedes no se imaginan cuántas cosas le dice a uno la gente que va a hacer. ¿Y usted por qué va a hacer eso? Si usted está bien, si usted está en lo que está desarrollando algo muy bueno. Pastor, es que yo he tenido este anhelo siempre en mi corazón. Pregúntese si usted se mete por allí, ¿dónde termina su vida? ¿Dónde va a llevar su vida? Usted ya no es un hombre, el muchacho libre que podía caminar por donde quería. Ahora usted es un padre de familia, usted es un esposo, un padre de familia, usted tiene responsabilidad, tiene una profesión, perfeccione todo lo relacionado con su profesión, pero no se meta a buscar cosas tan disímiles que le demandan un sacrificio en un territorio donde sus energías son necesarias para las cosas que usted está haciendo, y entienda que así es la vida, porque no todo lo que uno ha querido, uno ha podido hacerlo en la vida. Lo malo es dejar la puerta abierta. ¿Me están entendiendo? Factores de tentación tontos. Hay gente que todavía está soñando con la novia que tuvo hace mucho tiempo, pero no se casó con ella. Se casó con una buena mujer, tiene un bonito matrimonio, pero está con nostalgia de novia de hace mucho tiempo, aunque no lo reconoce sinceramente en su corazón. ¿Qué produce eso? Afectaciones en la calidad de la relación que tiene con la persona. De hecho, sí hay afectaciones. ¿Por qué? Porque cuando la nostalgia aparece, y aparece factor tentador, mire que la tentación es solo una nostalgia. Allí la tentación es una nostalgia. La nostalgia aparece y él dice, ay, si yo me hubiera casado con ella, yo por qué fui tan tonto para alejarme así de ella. Imagínense ustedes después de 20 años ya con hijos grandes y con una esposa que cada vez tiene que verla más significativa. ¿Me comprenden, hermanos míos? No puede resolver el asunto hasta que no saque lo que tiene en su corazón.
y lo tire a la basura, porque ya no le sirve de nada. El día que vea la novia que tuvo, en qué está, yo he conocido casos que después de que se separan y cosas así, se encuentran esos novios de hace mucho tiempo, vaya fracaso que es esa relación. Vaya fracaso que es esa relación. Los dos, con nostalgia de viejos sentimientos, se encuentran, se casan y descubren que del paraíso soñado en la adolescencia o en la juventud a esta experiencia de personas mayores viviendo una relación de pareja hay un abismo enorme. Y se da cuenta que esa mujer que tuvo al lado, esa esposa que tuvo al lado, es la bendición más grande que Dios le ha dado. Pero nunca lo valoró así, o ella nunca lo valoró a él, porque siempre pensó que ella debió casarse con otro. Es que él no es hombre para mí. Pero bueno, me casé con él y con él voy a continuar, pero él no es hombre para mí. ¿Cuál era el hombre para ella? Es que fulano de tal, sutano, perencejo, era mi hombre. Y por eso se niega a entregarle todo a ese hombre, porque ese hombre no es el ideal está en el corazón, está en la mente, está en la expectativa. ¿Eso qué es? Tentación, que le daña su presente y le va a destruir su futuro. ¿Me están oyendo bien? ¿Sí me están oyendo bien, hermanos míos? Cosas que nunca se resolvieron cuando debieron resolver. Dejemos allí, porque no, se nos va el resto de noche. Pónganse de pie, dejemos allí. Si algo que está en mi corazón se me cruza con las motivaciones saludables que el Evangelio me va despertando, pero se cruza como interferencias, las interferencias esas que aparecen, que dañan la imagen de lo que se está dando. Hermanos míos, yo debo ir a buscar un cirujano del corazón a ver si sacamos todo ese veneno que hay allá. ¿Por qué? Porque está afectando todas las posibilidades reales de la vida que ahora tengo. Ya, todas las posibilidades reales. Y hay muchas formas en que eso se ve afectado. Y alrededor de eso hay fracasos. Se pierden cosas muy bonitas que se tienen. ¿Por qué? Porque la gente sueña fantasías, elabora un mundo ficticio, engañoso en su mente. Y qué decir cuando lo que tengo en el corazón es odio, resentimientos, cuando lo que tengo es miedo, cuando lo que tengo es complejos, cuando hay una culpa que me corroe, ¿ya? Y está allí. ¿Cómo tienta una culpa? ¿Cómo tienta un complejo? ¿Cómo tienta el odio? ¿Cómo tienta el miedo? ¿Me están oyendo? Porque está acá. Eso está acá. Y necesitamos ser liberados. ¿Lo cree usted así? Necesitamos ser liberados. Pidamos a Dios, porque hay que sacar del corazón y evitar que nos estorbe la vida que Dios nos está dando. Padre eterno, gracias te damos por esta visión de las cosas, por esta manera que tienes tú de tratar con nosotros y despertarnos la sensibilidad que necesitamos para entender todo esto de manera clara. Bendícenos, Señor, con la sabiduría y la sensibilidad suficiente para enfrentarnos a todas esas fuerzas, a todos esos intereses, a todas esas motivaciones, a todos esos elementos que, sin ser malos,
pueden estar en nuestro corazón afectando nuestras posibilidades presentes. Ayúdanos, Señor, entonces a encontrar los caminos válidos de la vida, las rutas saludables para nuestra existencia en cada experiencia de tu pueblo, Señor, ya sea como personas individuales o como comunidad. En el nombre glorioso de Jesucristo, gracias por todo lo que nos das, Señor. En Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Cuando ustedes oyen esto, comienzan a aflorar cosas. Y esas cosas constriñen. Y esas cosas presionan y desestabilizan. Cuando usted sienta eso, busque ayuda. No se quede allí. Busque ayuda. ¿Por qué? Porque es necesario encontrar caminos para direccionar esas cosas que se pueden resolver. Pero si usted se enmaraña con todo eso, lo único que hace es estorbar los procesos de Dios. Y Dios permite que usted viva eso para que usted descubra factores negativos que los tiene que trabajar a tiempo y sacarlos de su corazón. Dios les bendiga a todos. Salúdense unos a otros.